Hola, soy Francisco. El día de hoy te enseño cómo hacer un rico champurrado con polvo de masa de maseca. Bien delicioso, ¿eh? Mira, mi rico champurrado. Está bien rico. Bien delicioso. Ah, parece que lo hubiera hecho con masa regular, con masa de harina, de esa con la que hacen las tortillas. El sabor no se diferencia mucho. ¿Quieres aprender a hacerlo? Vámonos a cocinar. Estos son todos los ingredientes que voy a utilizar para hacer nuestro rico champurrado de masa instantánea de maíz marca Maseca. Esta es la marca que se usa por lo regular. Hay más marcas, pero esta es la más conocida, marca Maseca. Entonces, 1,5 tazas. Aquí tengo una taza y aquí tengo la media taza. Voy a utilizar 3 tazas de agua para mezclar lo que es el polvo este de la masa. También para darle sabor voy a utilizar 6 clavos, un piloncillo de 6 onzas, un palito de canela. También voy a utilizar 1,5 tablillas de chocolate. Pueden usar marca Abuelita o marca Ibarra, cualquiera de estas dos, ¿ok? Mientras sea chocolate de este. Le vamos a poner una cucharada de extracto de vainilla. Le vamos a agregar una pizca de sal, una lata de leche evaporada y 2 litros de agua. Eso es todo lo que vamos a utilizar para hacer nuestro rico champurrado con masa en polvo marca Maseca. ¿Ok? Pueden usar de la marca que ustedes quieran, pero acuérdense, la Maseca es el más conocido. Por eso siempre lo dicen champurrado con Maseca. Por eso les dicen eso. ¿Ok? Entonces, vámonos a cocinar. Lo que voy a hacer, voy a agregar el agua en este sartén o en esta olla. 2 litros de agua. Voy a agregar la canela y los 6 clavos. Y ahí lo voy a dejar a que hierva. Ahí lo voy a dejar a que hierva por unos 15, no más de 20 minutos. Para que la canela y el clavo suelten todo su sabor, ¿ok? Ya que los suelten, entonces los voy a sacar. Porque cuando nos sirvamos el champurrado, no quiero que nos queden pedazos de canela o los clavitos ahí cuando le estemos tomando, ¿ok? Pero como ya soltaron el sabor, entonces no hay problema si los sacamos. Entonces, en cuanto empiece a hervir, de 15 a 20 minutos, como gusten, ¿ok? El agua ya empezó a hervir. Entonces la voy a tapar, la voy a cocinar a 3/4 o medio alto, no a fuego fuerte. Y lo voy a dar 17 minutos. 17 minutos, para ni 15 ni 20. 17, tapado, fuego a 3/4 del 1 al 10, el número 7. Y mientras esté el agua, los 17 minutos, vamos a hacer la masa en la licuadora, ¿ok? Ahorita les enseño cómo. Vamos a hacer la harina, la maseca. Entonces voy a agregar 3 tazas de agua. Voy a agregar una taza más para que sean 3. Están 3 tazas de agua. Y lo que voy a hacer, voy a agregar la harina poco a poco, ¿ok? La licuadora pónganlo en lo más bajo. Ok, y empiecen a agregarle así, despacito. Okay. Ahora esto. Ahí está. Con mucho cuidado, ok, no se les vaya a caer ¡ay! Salió volando. No se les vaya a caer una de estas dentro de la licuadora y entonces sí tenemos un accidente de cocina. Entonces, con mucho cuidado la agregan.
échenla despacito para que no se pegue en lo que es dentro de la licuadora, ¿ok? Por eso hay que echarla poco a poco. Entonces, en cuanto llegue el tiempo de del champurrado, los 17 minutos que le puse, ya no, casi faltan 12, entonces le vamos a agregar la masa, ¿ok? Bueno, a nuestra agua del champurrado ya le faltan 8 minutos. Una cosa, en mi canal yo también tengo otro champurrado. Tengo un champurrado que lo hice con masa, o sea, con masa de la que hacen tortillas. Entonces en ese video me preguntan mucho sobre lo que es la maseca, o sea, la masa en polvo. En muchas ciudades acá en Estados Unidos es muy difícil encontrar la masa. Entonces por eso decidí hacer este video usando maseca. Si tú vives en México o en la ciudad donde tú vives puedes conseguir la masa, entonces aquí te voy a dejar el video de cómo hacerlo con masa. Es muy similar a este. Entonces, o lo puedes hacer con maseca, como gustes. Pero si lo quieren hacer con masa de tortillas y tienen la facilidad de agarrarla, aquí les dejo el video, ¿ok? Al final del video también se los voy a dejar. Entonces, para los que viven en Estados Unidos o en otros países y que no pueden conseguir la masa, maseca. Acuérdense, maseca es la marca, pero en sí se llama, masa instantánea de maíz es lo que es y viene en polvo, ¿ok? Marca maseca. Hay diferentes marcas, pueden conseguir la marca que ustedes gusten, ¿ok? Para si gustan mirar el otro video también. Ahora sí, ya pasaron nuestros 17 minutos. Entonces, vamos a revisar esto. Si miran, ya cambió el color. Ya se mira el color más bonito. Entonces, lo que voy a hacer ahora, voy a agregar el piloncillo y las barras y las tableta y media de chocolate, ok. Entonces aquí lo voy a dejar a que se disuelva lo que es el piloncillo y el chocolate, que se desbarate, ok. Y ahora sí, después de que se desbarate, entonces cuando voy a sacar la canela y el clavo. Me confundió un poquito y dije que lo iba a sacar ahorita, pero todavía no. En cuanto se disuelva el piloncillo y el chocolate, entonces sí lo sacamos. Va a tardar como unos 5 minutos aproximadamente. Entonces esténlo así revisando, ¿ok? Regresamos. Miren, aquí ya casi se disuelve todo el piloncillo. El chocolate ya se disolvió. Entonces, miren, si se dan cuenta, la canela se desbarató. Mira, tiene muchos palitos. Ahorita no agarré ninguno. Mira, hay muchos palitos de canela. Entonces, si gustan se la pueden dejar, no lo tienen que sacar. Pero es más, es como medio estorboso dejárselas para cuando uno se lo está tomando. Es como gusten. Entonces, yo muchas veces he tomado champurrado y me ha tocado con pedacitos de canela. Entonces, como ustedes gusten, pero yo sí se lo voy a sacar. Bueno, entonces ya que se disolvió todo el chocolate y el piloncillo, entonces ahora sí ya voy a sacar lo que son los pedacitos estos de canela y los pedacitos estos de los clavos, perdón. Miren que sí salen. Ahorita se los voy a enseñar para que vean. Si usan una así como este colador, esto ayuda bastante. A ver, vamos a ver. Hay un clavo. Ok, parece que ya. Otro clavo. No hay nada. Y no hay nada. Ok, ya entonces ya lo saqué. Miren, aquí se los enseño. Todo esto le saqué. Ven cómo se desbarata. Entonces, ya que lo tenemos así,
le vamos a agregar la harina esta más seca. Entonces, muévanla otra vez en la licuadora, que se mueva. ¿Ok? En caso de que se haya asentado. Entonces le voy a hacer así y la voy a empezar a agregar despacito. ¿Ok? Así, despacio. Y hay que estarlo moviendo todo. Así, vamos. Todo. Ahí está. Miren la licuadora, se los voy a enseñar. Mira, ven. Quedó limpia. Eso es lo que queremos. Entonces, hay que estarlo moviendo, ¿ok? Hay que estarlo moviendo. Ahora lo que queremos que hacer, lo que voy a hacer, lo voy a subir a fuego alto para que empiece a hervir otra vez y para que la masa se empiece a cocer, ¿ok? Porque a lo mejor está cruda, porque es en polvo. No sé qué tan cocida esté. Entonces yo lo que quiero es de que quede bien cocida la masa. Entonces ahí, cuando empiece a hervir, la vamos a dejar unos 3, 4, 5 minutos y a estarle moviendo para que no se pegue, para que ya quede bien cocida, ¿ok? Entonces recuerden, hay que estarla moviendo para que no se pegue también. Así. Y el poquito que quedó en la licuadora, pues también se lo pueden agregar si gustan. Así como yo se lo agregué. Bueno, nuestra masa ya empezó a hervir. Acuérdense que la había subido a fuego alto, entonces la voy a bajar a fuego 3/4 otra vez. Entonces ya que la tengo así, que ya está hirviendo, no, la voy a bajar a fuego mediano mejor, porque está medio fuerte. Porque está brincando mucho para que no se me haga un tiradero aquí. Ok, entonces ahorita le voy a agregar la esencia de vainilla. Recuerden, una cucharadita. Ahí está. Y una pizca de sal, así bien pequeño. Eso dice mi mamá que es para que amarre el azúcar. Yo no sé qué será eso, pero yo no me voy a poner a alegar con mi mamá. Entonces, si mi mamá y mi abuelita dicen que se le pone una pizca de sal, una pizca de sal. Si mi mamá y mi abuelita dicen ponle una pizca de sal, pónganle una pizca de sal. No les aleguen, ellas son las que saben. Bueno, una pizca de sal, no de azúcar. Porque dije azúcar, me equivoqué. Entonces, ahí va, ya está hirviendo. Así, vamos a dejar un minuto más que siga hirviendo para que se cosa bien cocida la masa. Eso es lo más importante, que se cosa bien la masa, porque si no está bien cocida, pues vas a ver medio chistoso. Especialmente si la están haciendo con masa regular. Porque la masa regular cuando la compran en las tortillerías está cruda, no está cocida. Entonces ya, esto ya se mira que ya se coció. Y lo que voy a hacer ahora, le voy a agregar la leche evaporada, así despacito también. Uy. Así vamos a echarle toda la leche. Vámonos. Ahí está, ya cambió de color. ¿Se acuerdan que lo tenía a fuego mediano? Entonces lo voy a subir a 3/4 otra vez. Y esto, en cuanto empiece a hervir otra vez, ya está listo, ¿ok? Entonces síganle moviendo porque no se pegue, acuérdense. Miren qué rico se mira nuestro champurrado. Miren qué sabroso se mira nuestro champurrado. Una receta de nuestros antepasados. Muy deliciosa, ¿eh? Muy deliciosa. A ver,
ya mero está, ya está empezando a hervir otra vez. Aquí hemos estado dándole, no lo he dejado de estar moviendo, para que tengan paciencia. Paciencia, como dijo Calimán, el hombre increíble. Bueno, ya empezó a hervir, lo voy a bajar a fuego mediano. Entonces le voy a dar un minuto más así, para que hierva poquito más. Y ahora sí nos vamos a servir. Okay. Bueno, ya lo voy a apagar. Ahora sí. Lo voy a apagar. Y ahí está ya nuestro champurrado. Miren qué delicioso. Miren qué delicioso. Bueno, lo voy a quitar de la lumbre porque como esta estufa es de eléctrica, entonces sigue caliente. Lo voy a mover para acá. Si por X razón les llega a sobrar champurrado, guárdenlo en el refrigerador, no lo vayan a dejar afuera porque se echa a perder. Y al día siguiente o a las horas después de que ya se enfrió y está en el refrigerador y se pueden volver a servir, y si se les hace que está muy grueso, le pueden agregar poquita agua o poquita leche, ¿ok? Entonces, si lo sienten que está muy dulce, también le pueden agregar agua o leche, ¿ok? Bueno, ahora sí, vámonos a servirnos nuestro rico y champurradito. Ay, Dolores, para tu dieta, Dolores. Ahora sí, vamos a servirnos nuestro champurrado. Aquí ya está. Miren qué sabroso. Uy, no, es que está bien caliente. Miren qué sabroso. Ándale, cuate. ¿Te gusta el champurrado? A mí me encanta, Bien rico que está. Champurrado con maseca. Para si no tienes la posibilidad de agarrar masa, puedes hacerlo con maseca. Bien rico. Bien rico. Ahora sí. Champurradito, cuate. Pues, ¿qué creen? Pues, ¿qué tanto les puedo decir de mi rico champurrado? ¿Qué más les puedo decir? Está riquísimo, Riquísimo. Para estos días fríos, estos días de fiesta, ya se antoja un rico champurrado, una bebida mexicana clásica de nuestros antepasados, ¿ok? Anímate a cocinarla. Si quieres aprender, haz la receta así como les enseñé igualito, está bien delicioso. Muchas gracias a todos ustedes, muchas gracias por mirar mis videos, muchas gracias por suscribirse, se los agradezco mucho. Y aquí nos estamos mirando en el próximo video. Y recuerden de siempre ser felices. Adiós a todos.